Amén. Continuamos con el mensaje de la tarde de hoy. Vamos a hacerlo hoy diciendo o hablando acerca del poder de la palabra de Dios. Sigue modificando la vida sobre la roca. Nuestra iglesia bautista Roca Eterna, cuya misión es edificando vidas sobre la roca, que es Cristo Jesús. Si conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, entonces por supuesto que seremos libres de toda herejía, libres de toda mala influencia, libres de todo poder del pecado, libres de toda mala guianza y de toda falta de sabiduría. Por tanto, es importante que de vez en vez pues repasemos lo básico, lo más importante, que es el poder de la palabra de Dios. Saber de que si nos quitan todo lo demás, lo más importante es que si permanecemos en Cristo, estamos completos. Bien decía Cristo, decía Padre en Juan 17, 17, nos decía que quería que fuéramos santificados en la palabra, porque tu palabra es verdad. Por eso tomamos como referencia, en cualquier lugar que encontremos la Biblia, vamos a encontrar referencia a la palabra de Dios. Lo más importante es el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia y es referente a lo que es la palabra de Dios y su enseñanza. Pero hemos tomado referencia a unos versículos más conocidos, 3:16 de 2 Timoteo, donde dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que oremos y vamos a entrar en el tema de hoy. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque nos has dejado la brújula, la perfecta guianza para nosotros acá en la tierra. No solamente nos llamas, nos eliges, nos hace nacer de nuevo, sino que nos santificas en tu palabra, y tu palabra que nos guía y que nos ayuda a poder llevar a cabo toda, nos lleva por el camino correcto y nos ilumina en nuestro entendimiento y nos transforma nuestra mente, así como nos da las pautas necesarias para nosotros poder obrar y andar como solamente tú puedes hacerlo. Hacemos bien en prestar atención a tu palabra, porque es la que nos llena, la que nos suple, la que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ayúdanos a entender tu palabra cada día, permanecer en ella, escudriñarla, a buscar el alimento que necesitamos diariamente para nuestro espíritu. Así como buscamos el alimento físico para nuestro cuerpo, que también tengamos ese deseo, me decía el apóstol Pedro, desear como niño recién nacido la leche no adulterada, porque sabemos que por ella crecemos para salvación. Ayúdanos, rogamos en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, que tu palabra pueda permanecer en nuestros corazones de forma abundante. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, pues estamos viendo este gran versículo de 2 Timoteo 3:16, 17, donde nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que este gran concepto que tenemos acá es como la Biblia misma en solo 2 versículos. Nos recuerda que toda la escritura, si no hay parte que esté fuera de la boca de Dios. Y bien claro decía el Señor Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la palabra de Dios es esta, está aquí comprendida en lo que hoy se llama la Biblia, que es un colectivo de libros, 66 libros, que vienen directamente inspirados, sencillamente dados, ventilados, respirados, soplados, por así decirlo, por Dios mismo, y con un objetivo, porque Dios no hace nada por gusto. Usted puede ver la creación, todo cuanto ha creado Dios, todo tiene un propósito. Y nos recuerda el apóstol Pablo en Colosenses que todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. También nos recuerda en Hebreos, también nos dice también en Juan, capítulo 1, que todo fue hecho por medio de Cristo. Y aún en mi primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, que en principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, en principio, como lo creó todo por medio de su palabra, porque Dios habló y creó. Sí, cuando habló y se hizo la luz, habló y se separaron las tinieblas de la luz, habló y se separó lo seco de lo mojado, así los océanos se separaron de la tierra. Así que todo fue hecho por la palabra de Dios. Y esa palabra nos recuerda a Juan 1:1, que es el verbo. Ese verbo era con Dios, el verbo
estaba con Dios y el Verbo era Dios, el mismo Cristo, aquel que vino, se encarnó entre nosotros, que vivió entre nosotros, hizo tabernáculo con nosotros, aquel tabernáculo que Dios representaba, donde Dios aparecía en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Ahora es Cristo vino a ser morada, a ser tabernáculo con los hombres. Salió una vez que terminó su misión en la tierra, volvió al cielo, pero sabemos que otra vez más volverá en su segunda venida y entonces morará con nosotros, y como bien dice, Dios será el Dios de nosotros y nosotros seremos su pueblo y estaremos todos juntos por la eternidad. Ahora, esta palabra que Dios nos ha dejado, que no vemos como un solo compendio, pero en realidad son 66 libros, los unos a los otros nos van guiando, nos van enseñando, nos van dando toda la historia de la Biblia, ¿no? De lo que Dios quería para con el hombre y para con él. Y lo vemos acá, que es inspirada, pero además de eso, Él nos dice para qué es útil, para qué es Dios la dio. Dios la dio para enseñarnos nuestra condición de pecadores, para enseñarnos el camino al arrepentimiento, enseñarnos el camino al Padre a través de Cristo, a través de la cruz. Está dada para nosotros para reprendernos cuando nos apartamos, cuando andamos mal en nuestro caminar, nuestro andar no está conforme a lo que Dios quiere. Pablo ora por su iglesia en Colosa y pide que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de Él, para que podamos nosotros agradarle en todo y dar fruto en toda buena obra. Entonces, cuando no andamos de esa manera, Dios nos va a reprender, nos va a hacer ver que estamos mal, y luego no solamente se queda ahí, sino que nos va a corregir, no nos deja sin traernos de vuelta al camino. Dios es claro, Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia. Dios es un Dios que sabe lo que hace cuando nos enseña lo que está mal y nos reprende, nos llama la atención para que nos despertemos, para que volvamos del letargo, volvamos del camino equivocado, nos corrige, nos trae de vuelta al camino real, donde Él quiere que estemos, bajo su dirección y en su voluntad. Y luego nos instruye, ¿dónde? En la justicia. Nos instruye en la justicia de Dios, que es la rectitud. Recuerde que estamos, como bien decía Jesús, que busquemos el reino de Dios y su justicia, su comportamiento, su dirección, su enseñanza, la forma de cómo comportarnos dentro de este nuevo reino al cual nos ha llamado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en ese reino hay una serie de instrucciones que debemos seguir, y eso que quiere instruirnos en esa justicia, porque tiene un fin para con nosotros, y el fin es que nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, estemos ahora enteramente capacitados para toda buena obra. Qué bello saber que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y nos ha dejado el manual de instrucciones. Así que la Biblia, como bien por ahí se dice, es el manual de instrucciones, son las instrucciones básicas antes de irnos al cielo. En inglés, Basic Instructions Before Leaving Earth. Antes que dejemos esta tierra, tenemos ahí un compendio de instrucciones que nos enseñan, que nos capacitan para que hagamos toda la buena obra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Él tiene planes y están escritas ahí en su palabra. Así que es un tesoro, bien dice de Proverbios 2, que debemos escudriñarlo como a tesoro, no así en la superficie, sino como a tesoro, profundizar en la enseñanza, profundizar en las riquezas que hay en la palabra de Dios, y cuanto más que escudriñemos, más entenderemos al Dios de la Biblia. Él nos ha dejado, como nos dice el hermano Félix con frecuencia, su corazón en letras. Así que ahí estamos. Si queremos conocer el corazón de Dios, debemos leer su palabra. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos leer su palabra en voz alta. De esa manera entenderemos y escucharemos su voz audible. Ahora, ¿con qué podemos comparar la palabra de Dios? Bueno, se compara con muchas cosas. Decimos que una de las cosas principales que comparamos la palabra de Dios es con el alimento espiritual, el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. No soy como el maná que comieron sus padres, soy mejor aún, soy más allá. Soy quien satisface el alma. Aquel que come de mí y cree en mí, dice, no tendré hambre jamás ni sed jamás. Así que ese es un importante. Recuerde que somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, nuestro cuerpo se alimenta con alimento físico a diario, nuestra alma con todo lo que vemos, escuchamos y tocamos y todo eso, la parte psíquica, la parte psicológica y la voluntad, las emociones, eso es el alma, pero nos queda la parte espiritual, que es lo que
la forma en que el hombre se contacta con Dios. Y ese alimento espiritual es a través de la palabra de Dios, porque viene directamente de Dios. Es soplada por Dios y nos la pone ahora en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, pues es que nos recuerde la verdad, nos lleva y nos guía en toda la verdad de Dios. Ese es el pan de vida, el que nos da a nosotros ese alimento espiritual que necesitamos. ¿Qué más? La palabra se compara a veces con como decíamos, comparamos con una brújula, es que nos da dirección, que nos da sentido de vida. Nos comparamos muchas veces con una plomada, también nos da para ver si estamos derechos, estamos caminando en la voluntad de Dios. Se compara de muchas maneras, muchas cosas, también la comparamos. La palabra de Dios se compara, ella misma habla de ella como esa leche espiritual, no adulterada. Habla también de que es quien ilumina nuestras vidas. La palabra de Dios ilumina, nos da luz. Decía el salmista en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Es quien nos alumbra, quien nos lleva, ¿no? Y el apóstol Pedro nos recuerda que esa iluminación de la palabra de Dios, pues en segunda carta, capítulo 1, 19, nos habla así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Así que estamos viviendo en momentos difíciles de oscuridad, rodeados por pecados, rodeados por muchas cosas que no son de Dios. Por tanto, ¿cómo hacemos? Levantamos y encendemos. La única manera de disipar la oscuridad, usted llega a su cuarto oscuro de su casa, por ejemplo, y la única manera de disipar la oscuridad es levantando el switch, ¿no? Y enciendes el switch de la luz, y la luz pues disipa la oscuridad. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Jesús vino a este mundo para disipar las tinieblas, para disipar la oscuridad de nuestra alma, para disipar la oscuridad que hay en el mundo. Y tenemos nosotros esa luz, esa lámpara que alumbra en lugar oscuro, que alumbra y que brilla en cualquier lugar en medio de nuestras tinieblas, que hace brillar con su luz en nuestras tinieblas de nuestro pecado, de nuestra oscuridad de maldad, en nuestra oscuridad de andar lejos. Cuando andábamos lejos de Dios, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios vino y brilló, iluminó tu corazón y el mío, para que hoy fuéramos personas que vayamos ahora a abrir los ojos a otras personas. Recuerde cuando hablamos del apóstol Pablo en su misión, la misión que Dios le dio a Pablo es para que vaya y alumbre los ojos, el entendimiento de esas personas, para que sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable, sean trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Y eso nos corresponde a ti y a mí. Recuerda, somos lumbreras en este mundo, somos lumbreras para iluminar el paso de las personas que andan ciegos, que andan en oscuridad, que andan a tientas, que no saben cómo guiar sus pasos. Pero aquí estamos nosotros, porque tenemos la brújula, tenemos la verdadera dirección, que vamos hacia adelante y hacia arriba, olvidando lo que está detrás. Decía el apóstol Pablo, vamos buscando, haciendo presión hacia adelante, hacia arriba, y con la mirada puesta en el Salvador, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Hacemos bien en mantener esa lámpara. También otras comparaciones muy importantes que eso nos hace la palabra de Dios, y que nosotros también nos gusta esa porción muy interesante en Hebreos 4:12, cuando nos habla que la palabra de Dios la comparamos con una espada. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada más que de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vemos acá dos partes del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Así que, ¿quién separa lo psíquico? ¿Quién separa la voluntad? Los asuntos del deseo de mi carne, los deseos de mi voluntad, los deseos de mi pensamiento, los deseos de mis emociones, de las cosas que son realmente valiosas, que son duraderas, que permanecen para siempre, las cosas espirituales? ¿Quién hace esa división? ¿Quién hace esa separación? ¿Quién nos ayuda a discernir una cosa a la otra? La palabra de Dios. Cuando tenemos dudas y pensamos que son nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, o los pensamientos y los deseos de Dios, tenemos que ir a la palabra. La palabra es que nos va enseñando a discernir, a separar lo que es las cosas del alma con las cosas del espíritu. Luego penetra hasta romper las coyunturas y los tuétanos. Así que llega hasta lo más profundo, separa la voluntad, lo carnal, de los tuétanos, que es lo esencial. Los tuétanos es la médula, la parte central de los huesos.
Así que al quitar las coyunturas, usted se queda desactivado, se queda como quedó Jacobo, le quitó la coyuntura de la cadera. ¿Se acuerdan que peleó con el ángel? Lo que hace que someter la voluntad nuestra a la voluntad de Dios es ahí, cuando la palabra de Dios nos penetra hasta las coyunturas y nos tuerce ahí en las coyunturas para que nosotros podamos rendirnos a su voluntad y no hacer la voluntad de la carne, que es destructiva, que sabemos que el resultado del pecado es la muerte. Pero el resultado de hacer la voluntad de Dios siempre es vida. Y luego va más profundo, va más allá, a donde no pueden llegar los psicólogos, a donde no pueden llegar los psiquiatras, que creen que pueden, pero no llegan a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted sabe que realmente ahí es que está el meollo del asunto, así como la médula, los huesos, los tuétanos, así mismo el corazón es el asunto más importante. La intención del corazón es lo que Dios ve, es lo que Dios quiere trabajar, es lo que Dios quiere transformar, porque ahí está el problema de todo. Ustedes hemos estado estudiando en la escuela dominical en esta sesión cómo es la tentación y cómo es que donde el origen de las tentaciones y dónde está el problema fundamental, y sabemos que está ahí en el corazón. El problema real, la razón central de todo problema en la vida del ser humano es en el corazón. Por eso dice Dios que tiene que darnos un nuevo corazón. Si no hay un cambio de corazón, todo lo demás es poco duradero. La gente podrá hacer algún tipo de invenciones, podrán hacer tipo de cambios, podrán vestirse diferente, podrán hablar diferente por un tiempo. Es como un maquillaje, como algo externo, pero no es un verdadero cambio si no viene del corazón. Cuando Dios cambia el corazón, cuando Dios hace nacer de nuevo, cuando Dios transforma de adentro hacia afuera, entonces la verdadera transformación, el verdadero nacimiento, nuevo nacimiento, el verdadero cambio del corazón. Y ahí es que llega Dios. Nadie más puede llegar tan profundo como llega la palabra del Señor. Cuando llega a ti, cuando tú la puedes absorber, llega y te separa lo espiritual del alma y llega hasta lo más profundo, hasta ver tus pensamientos, que solamente el ser humano puede conocer sus pensamientos, pero Dios va más allá, hasta ver las intenciones del corazón de las personas. Así que es importante que veamos ese poder que tiene la palabra, y la comparación que hace acá es muy efectiva, muy clara, como una espada más cortante que toda espada de dos filos. Por tanto, es importante que nosotros aprendamos a vivir en la palabra, como decíamos en Juan 15:5, permanecer en la palabra, y la palabra permanece en nosotros, y así como dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque realmente ahí en la Escritura, dice Cristo, nos dio ese consejo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es cierto, ahí está la vida eterna. Jesús decía más adelante en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. Por tanto, la Escritura da testimonio de Cristo, y ahí está la vida eterna. Si tú estudias la palabra de Dios, ¿para qué es importante? Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque hay poder en la palabra, poder transformador, poder sanador, un poder restaurador, un poder perdonador, muchos poderes que hay en la palabra de Dios. Pero es importante que permanezcamos en ella, es importante que escudriñemos diariamente, es importante que esté fundada nuestra fe, no en lo que dicen los hombres, no en lo que dicen la gente, sino en el poder de la palabra de Dios. Poder para salvar, para sustentarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre presente este gran consejo del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Hay 3:16 aquí interesante. Usted conoce Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Entonces, lógicamente, miramos ahorita 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí nos recuerdan en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Así que si logramos esa porción, hacerla nuestra, saber que no solamente es leerla por arribita, no solamente es leer un pequeño devocional diario, es escudriñarla, es
profundizar, como decíamos, como a tesoro, escudriñarla como a tesoro. Si esa palabra abunda, mora en abundancia en nuestros corazones, estaremos listos. ¿Okay? ¿Para qué? Para enseñarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros con toda sabiduría y cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No podemos dar de lo que no tenemos. Si alguna persona necesita un consejo, algo de sabiduría, usted no puede ir a esa persona con sabiduría humana, porque no le sirve de nada. Debe ir con sabiduría divina. Por tanto, usted debe tener en su corazón la palabra de Dios, que abunde. ¿Y cómo abunda? Cuando usted pasa tiempo con Él, cuando usted lee con frecuencia la palabra, cuando usted descubre las promesas de Dios, cuando usted hace que eso memorice la palabra de Dios en su corazón, entonces le va a servir a usted en su momento de dificultad, en su momento difícil, en su momento de prueba, en su momento de tentación, en su momento de challenge, en su momento de reto. Va a tener siempre una palabra fresca de parte de Dios, porque está ahí, porque hay 66 libros, hay muchísima sabiduría en todas esas páginas. Podemos exhortarnos, podemos enseñarnos, podemos animarnos unos a otros, como bien dice la palabra en Hebreos, no dejar de congregarnos porque como uno tiene por costumbre, sino que debemos exhortarnos ¿a qué? Al amor, estimularnos al amor y a las buenas obras, hacer lo bueno siempre, hacer el bien siempre, a poder mostrar, ser benignos, a ser misericordiosos unos con otros, a ser perdonadores, a soportarnos unos a otros, a perdonarnos. Todas esas enseñanzas y exhortaciones que nos da la palabra son útiles y buenas para nosotros, pero sabemos que están ahí. Tenemos que nutrirnos diariamente de esa fuente para que abunde en nuestros corazones, para poder nosotros hacer, como bien decía el salmista en su Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para exhortarnos unos a otros. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para enseñarnos unos a otros, para poder darnos consejos y exhortaciones y enseñanzas de sabiduría unos a otros. Así que es importante que nosotros permanezcamos, hagamos que abunde, que more en abundancia la palabra en nuestros corazones. Y aún si tenemos el derecho o tenemos el privilegio de poder nosotros también compartir con otros la palabra, como estamos haciendo ahorita, es importante que nosotros consigamos el consejo del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, versículo favorito de hermano Félix, pero es bueno que todos aprendamos y atesoremos esta porción, que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobado. ¿Y cómo es así? Nos presentamos aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para yo poder usar la palabra de verdad, para yo poder presentarme delante de Dios, tengo que pasar tiempo con Él. Cuanto más tiempo pase con Él, más aprenderé de Él, más conoceré su plan para mi vida, más conoceré las porciones bíblicas que vienen adecuadas para cada necesidad que se nos presente a mi vida o aparezca una persona que necesite un consejo en un momento determinado. Por tanto, y así cuando me presente delante de Dios no tendré que avergonzarme, sino que sé que estoy usando correctamente la palabra de Dios, no dando un consejo equivocado, no dando un consejo de hombre. Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Por tanto, ¿cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Bueno, dice la persona de forma básica y sencilla, te dice, mira, la palabra de Dios se nos ha sido dada, Dios nos ha dado la palabra de Dios para nosotros, porque ahí encontramos dos cosas importantes globalmente, ¿no? Es el medio que utilizamos para conocer a Dios. Entonces Dios nos ha dejado su corazón y su mente en letras. Nosotros leemos, miramos al corazón de Dios, conocemos a Dios, conocemos su plan para nosotros y conocemos sus cualidades y cómo es Dios, que Dios es lento para la ira, que es grande en misericordia, que Dios está ahí, que Dios es eterno, que Dios es soberano, que es suficiente, que Dios es todo lo que encontramos en la Biblia acerca del mismo Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo también encontramos la segunda parte, que es la posición que nos corresponde a nosotros, es descubrir la salvación que Él nos brinda. El plan de Dios está plasmado en su palabra, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad, quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Ve? Ahí está donde en su palabra nos enseña todas esas cositas. Por tanto, es importante que tú y yo entendamos que Dios quiere que por medio de su palabra entendamos y lleguemos a conocer a Dios y descubramos la salvación que Él nos brinda. Y en tercer lugar, que compartamos esa verdad con aquellos que no conocen del Señor. Conocer a Dios y darlo a conocer. Es el plan que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Conocerle más a Él y darlo a conocer a los demás. Amén.
Así que ahí mientras conocemos a Dios, mientras pasamos tiempo con Dios, pues conocemos las promesas de Dios. Y sus promesas son importantes, pues sus promesas están ahí, son, como bien decía, en Cristo. Todas sus promesas son sí y amén. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios. En Cristo todas sus promesas son sí y amén. Por tanto, sabemos que tenemos las promesas de Dios y esas promesas todas nos dan confianza. Sus promesas nos llenan de esperanza. Sus promesas nos sirven de consuelo. Sus promesas nos dan paz. Sus promesas nos dan vida. Y todo eso está en el nombre de Jesús. Porque sabemos claramente de que en Él todas sus promesas son sí y amén. Pero más importante, no más importante, pero el centro mismo de la enseñanza de la palabra es el mensaje de la cruz. Así que la palabra de Dios está ahí, ¿para qué? Para que tú y yo conozcamos de Dios, para que conozcamos el plan que Dios tiene para con nosotros, pero en esencia es el mensaje de la cruz. La cruz verticalmente nos habla de cómo relacionarnos con Dios y en la forma horizontal de cómo relacionarnos unos con otros, mostrando el amor de Dios en nuestra vida. Claro está que este mensaje de la cruz es ofensivo para mucha gente, pero un evangelio que deja la cruz fuera no es un evangelio claro. Lo hemos hablado otras veces. El evangelio tiene que tener como centro la cruz, porque sin la cruz no hay un pago perfecto y completo por los pecados, no hay salvación para las personas, y luego viene la resurrección, lo cual justifica que la cruz fue el método adecuado por Dios y fue aceptado por Dios para que la humanidad seamos salvos. Cruz primero, resurrección después, para poder tener una restauración de la humanidad para con Dios. Aquello que se había perdido, Dios lo encontró. Dice, yo vino y he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que este mensaje claramente es locura para muchos, ¿verdad? Para los que se pierden, es locura, están locos, la cruz, y eso no lo ven como algo atractivo. Pero en cambio para nosotros que nos salvamos, sí, esto es para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Recuerden que Pablo decía, esto es poder, ¿verdad? En el Evangelio en Romanos 1:16, como claramente Pablo dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen, primeramente a los judíos y también al griego. Pero es para los que creen, es poder de Dios, pero es para aquellos que creen. Si no crees, no hay salvación para ti, no hay mensaje de la cruz para ti. Así que es locura para los que se pierden, pero sí, para los que nos creemos, los que nos salvamos, ese poder de Dios. Y claramente ese poder, como Dios lo dice en su palabra mismo, pues no va a regresar vacía. Su palabra, es su misma palabra que sale de mi boca, dice el Señor en Isaías 55:11, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por eso es el poder que tiene esa palabra tan bella, la palabra del Señor, que cuando sale de la boca de Dios no regresa atrás vacía, sino que logra llega a cumplir el deseo y el propósito por el cual Dios la envió, para que sea de salvación, sea de bendición, sea de dar esperanza, de dar consuelo, de dar restauración, de dar perdón. Es importante que la palabra de Dios siempre regresa como debe ser. Tan fuerte, tan extraordinaria la palabra de Dios, que dice lo siguiente: es perfecta. Convierte, en Salmo 19, 7-9, la palabra de Dios es perfecta, convierte al alma. Fíjate, tan potente, tan poderosa esa palabra de Dios, es fiel y que hace sabio al sencillo, nos ayuda a dar sabiduría, nos enseña. Sus mandamientos son rectos, que alegran al corazón. Y también, como comparamos ahorita con la luz, alumbrará tus ojos y tu verdad, y su verdad, dice, permanecerá para siempre. Así que la palabra de Dios es suficiente, es eterna, es incorruptible. Ahí dice claramente en Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Gran promesa, saber que esa promesa que Cristo la dijo, pero ya estaba escrita en la palabra en Isaías 48. Okay, sabemos que todo lo demás que en este mundo usted pone su confianza en los gobernadores, les van a fallar, en el sistema social, en cualquiera que sean las personas. Eso es perder el tiempo, se marchita como la hierba, como la flor, se seca como la hierba, pero confía en la palabra de Dios, que esta sí permanece para siempre y nunca regresará vacía, sino que hará la obra para la cual Dios la envía. Y así que Dios es fiel. Hay promesa, además, encima de eso, de guardar su palabra. Nos recuerda Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quién nos guarda? Dios nos guarda. ¿Y cómo nos guarda? Nos guarda con poder. ¿Y cuándo? Cuando tú y yo guardamos su palabra y su paciencia, Dios también te guardará en la hora de la prueba. Ya sea en la tribulación, ya sea también en la hora de la prueba que nos llega en este tiempo, sabemos que Dios nos guarda. Es importante, fue una de las cosas que Moisés decía ahí en su oración sacerdotal, que decía: el Señor te guarde, ¿okay? El Señor te bendiga, te guarde, muestre su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, y a ti y a mí nos conceda paz. Así que es una de las cosas que Dios hace. Recuerda el salmista en Salmo 121, el quien nos guarda nuestra salida, nuestra entrada. También nos dice el Salmo 91, Él nos guarda de que nuestro pie no quede preso, de que no tropiece. Si ves, una de las cosas importantes que Dios hace es guardarnos. Dios es nuestro guardador, nuestro pronto auxilio, las tribulaciones, nuestra mano derecha y todo lo que nos dice. Ahora, muchos libros pueden informarte, ¿cierto? Pero solo la Biblia puede transformarte. Recuerda siempre eso. Muchos libros hay ahí escritos, mucha información hay en Google, mucho hay en Internet. Muchos libros pueden informarte. Todo puede dar información, te puede enseñar muchísimas cosas, pero solo uno puede transformarte, porque solo uno tiene el poder de llegar a penetrar, recuerde, hasta ver las intenciones del corazón. Tus palabras y las mías tienen poder, tienen mucho poder. ¿Pero qué poder tiene? La palabra tuya y mía en la lengua, dice Santiago también, Mateo 12:36, la lengua es una espada. Mira cómo nos compara casi como la Biblia, ¿no? La lengua es una espada de doble filo, pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Pero la lengua es una espada de doble filo. Pero está, dice, con ella podemos bendecir o maldecir, podemos edificar o podemos derribar, podemos animar, podemos abatir, podemos transmitir vida o podemos transmitir muerte, aceptar o rechazar, perdonar o condenar. Si tu palabra tiene poder, cuanto más la palabra de Dios, que es mucho más poderosa, el arma más poderosa realmente del mundo. Todas las armas que hay en este mundo pueden matar, pero la única arma que puede dar vida es la palabra de Dios. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si vienes a Él, Él nos da vida. Cristo es su palabra de vida. Ese es Dios. Así que ciertamente la palabra de Dios es viva, no muerte, ¿verdad? Es viva porque da vida y es poderosa, aunque es viva y eficaz, tiene poder. ¿Para qué? Y es más cortante que toda espada o filo, como decíamos ahorita, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero es útil, esta palabra de Dios es profunda, es útil. ¿Para qué? Para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado y enteramente listo para toda buena obra, sea cabal, perfecto, sin que nos falte cosa alguna. Así que eso quiere Dios que tú y yo tengamos en mente. ¿Y cómo lo hacemos? Diariamente alimentándonos con la palabra de Dios. Pues recuerda, hemos estudiado Santiago y el Señor nos recuerda a través de Santiago esta gran advertencia. Señor, ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Así que pasemos tiempo con el Señor, tengamos tiempo de lectura de la palabra, de meditación, memorización, de compartir la palabra con otros, pero más que todo, recordemos siempre de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Escuchamos, luego olvidamos, no, pongamos por práctica, porque ahí es que está la verdadera bendición, cuando somos capaces de poner por práctica, por obra, la palabra del Señor. Si nos falta mucho, cierto que nos falta mucho, por eso Dios nos insta a que cada día pasemos tiempo leyendo su palabra, conociéndole más, conociéndole mejor, aprendiendo más de sus promesas, de que tiene sus planes para nuestras vidas, sabiendo que nunca regresará vacía su palabra, sino que siempre hará la obra para la cual Dios la ha enviado, y que es lo único que permanece para siempre, que todo lo demás se seca como la hierba, se marchita como la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hay poder en la palabra, es dinamita, es poder para todo aquel que cree, para el judío, también para el griego. Así que mi deseo es que, reconociendo que estamos viendo en la escuela dominical asuntos sobre la tentación, es solo una área en la cual la palabra de Dios nos enseña, nos ayuda a poder soportar, como Jesús decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás y solamente a Él servirás. Ahí están las instrucciones que Dios nos deja. Nos dice orar y velar para que no caigas en tentación. Ahí tenemos instrucción suficiente
Guardar su palabra en nuestro corazón para que no pequemos contra Él. Es nuestra lámpara, nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Su palabra es la fortaleza de nuestras vidas que nos mantiene firmes. Nuestro alimento es la leche espiritual no adulterada. Es la lámpara que alumbra el lugar oscuro. Es la palabra profética más segura. Nuestra brújula, nuestra dirección. El libro de instrucciones básicos antes de dejar esta tierra. Ahí encontramos el plan de Dios para sus hijos. Nosotros, cómo nos ha alcanzado, cómo nos ha bendecido. Ahí está el plan de santificación. Ahí está el plan de vuelo para cada persona en este mundo, que vamos rumbo a la Jerusalén celestial. Cristo nos ayude en este proceso que estamos todos. Vivamos siempre pegados a Él, escudriñando su palabra constantemente para que seamos alimentados, seamos fortalecidos, seamos siempre preparados para toda buena obra, como bien dice su palabra. Que Dios añada bendición a su palabra y que juntos podamos seguir caminando y creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Hola, bendiciones, saludos hermanos de Roca Eterna. Mi nombre es Yaniri Álvarez. En el día de hoy les voy a estar cantando una alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Espero que les guste y que sea de edificación para ustedes. Pero antes quiero leerles una porción bíblica en el Salmo 40 que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor, del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar, sobre peñas puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias, se gocen y se alegren en mí. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias, se gocen y se alegren en mí. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peñas puso mis pies y mis pasos
Pongo luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Hasta aquí mi parte, que Dios les bendiga.